los más antiguos del lugar, seguramente nos acordamos los que en 1974 estábamos a punto de entrar a la universidad o ya cursábamos esos estudios y estábamos pendientes de las cosas que pasaban en nuestro país, de un régimen absolutamente anquilosado, sin viejuno, un régimen que no daba ningún tipo de esperanzas a nadie. El 12 de febrero, fíjense ustedes, en la persona del que entonces era presidente del gobierno, que era Arias Navarro, que no era precisamente el más aperturista de los aperturistas, tuvo, queridos niños, un protagonismo esencial en las Cortes españolas. Aquel 12 de febrero, Arias Navarro leyó un discurso que había preparado Antonio Carro, que era el ministro de la Presidencia, en el que anunciaba una serie de pequeñas reformas, muy tímidas, una suerte de apertura controlada que suponía, en fin, alguna apertura en sindicatos verticales, en elección de alcaldes y en la creación de lo que se llamaron asociaciones políticas. ¿Qué eran las asociaciones políticas? Bueno, se entendía que el germen de los partidos políticos, pero todo dentro del movimiento nacional, claro, no vayan ustedes a creer. Y eso además se fraguó con la presencia de algunos miembros aperturistas o así entendidos en el gobierno, como Pío Cabanillas, que relajó la censura de prensa, Barrera de Irimo, etcétera, etcétera. Bueno, aquello duró 2 semanas, nada más, porque después de ello reaccionó el búnker. Eran tiempos difíciles, eran tiempos muy complicados. Llegó la revolución de los claveles de Portugal, a que se asustó el régimen, y además el búnker, que es como se conocía al franquismo más resistente, provocó lo que se llamó el Gironazo, un artículo en el diario Arriba de Girón de Velasco, diciendo que estos querían cargarse la obra de Franco, que qué es eso del espíritu del 12 de febrero, espíritu del 18 de julio, etcétera, etcétera. Y hubo una serie de nombres que cayeron en cascada: Monseñor Añoveros, el teniente general Díez Alegría, el propio Pío Cabanillas fue víctima de todo ello, y a pesar de eso el búnker a Arias Navarro no propició, ni los rupturistas ni reformistas estaban por esa. Pero era un algo, era un gesto que incluso el búnker le llegó a llamar Arias Mantequilla, ¿no? La verdad que se deshizo como la mantequilla, ¿no? Era una, queridos niños, era una reforma que permitía muy poco y que además llegaba muy tarde. Iba a permitir algunas asociaciones, pues como la de Fraga, la de Suárez, la de Silva Muñoz, alguna cosa más, pero luego el que hizo de verdad el trabajo de reforma una vez muerto Franco fue Suárez, como todos ustedes saben. Y a partir de ahí, recordatorio del día en el que estamos viviendo hoy, un día en el que los partidos, en fin, se reúnen, empiezan a ver si encuentran iniciativas políticas que les dé para plantear esta segunda parte de la legislatura, que ya veremos si es una segunda parte de legislatura o no lo es. Todo es tan frágil en este momento en España que qué decirles. La monserga catalana, la cosa esta de la marmota, sigue insistiendo en que Puigdemont tiene que ser presidente, y además fíjense ustedes en la desvergüenza de algunos del propio Puigdemont, que le está diciendo a los de Esquerra que se sacrifiquen, incluso arriesguen su libertad para hacerle a él reina madre en Bruselas, y que él tenga, reina madre con mando en plaza, Y eso lo dice también el Sartad y la Asamblea Nacional Catalana, que es esta cosa que presidía Jordi Sánchez, que les recuerdo está en la cárcel, y que llama a asumir las responsabilidades y consecuencias penales ante el Estado demofóbico que tenemos abiertamente en contra, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Puigdemont y esa asamblea quieren que todo se juegue en la cárcel para él seguir viviendo del cuento. Claro, a los de Esquerra dicen que nosotros tenemos a un tipo en la cárcel que se llama Junqueras. Es decir, que Torrenta, ahora el presidente del Parlamento, va a insistir.
teniendo en contra el Constitucional y todos los avisos habidos y por haber, a que le metan en la cárcel. Y la Asamblea Nacional de Cataluña llamando al delito, lo cual le habrá hecho mucha gracia a Jordi Sánchez, que está en prisión por eso, y que se arriesga esa misma Asamblea a tener serios problemas, incluso hasta de legalidad. Pero, o sea, ¿a quién se le ocurre? Bueno, o sea, se le ocurre a los que no quieren reconocer que enfrentarse al Estado ha sido chocar contra un tren mucho más potente. El Estado no ha descarrilado. Y el Estado puede seguir aplicando el 155 con toda tranquilidad. Y aquí las alternativas son el 155 o alguien que vaya a la cárcel o elegir a alguien que no sea Puigdemont. Cuanto más se tarde en entender eso, más duras serán las consecuencias. Hoy, el titular de portada del País: los empresarios de Cataluña piden un gobierno de inmediato. Advierten de un grave parón en las inversiones. Y aquí todavía mareando las cosas. Bueno, vamos a ver, hoy declara ante el juez del caso Púnica el exconsejero madrileño Francisco Granados, a petición propia. Dice, para contar todo lo que sepa en una comparecencia que va a tocar todos los puntos que le afecten en esta causa, por los que habría que recordar que estuvo 2 años y medio en prisión preventiva. Se va a intentar defender de las acusaciones vertidas contra él, sobre todo por el que fuera su amigo, David Marjaliza, que le acusa del cobro de comisiones ilegales y de otras prácticas corruptas. El calendario penal que tiene por delante el PP, aunque toda esta gente diga el PP, ya no están en el PP, han sido expulsados, y es verdad, han sido expulsados y están en manos de la justicia, con legislación que ha hecho el propio PP también. Pero es igual, el PP al final tiene que dar la cara por los años en los que los Granados y luego González, que también tiene otro capítulo aparte, caso Lezo y caso Gürtel, le va a seguir pasando factura. Bueno, dice las encuestas, hoy hay 2 encuestas interesantes, una de ABC, que dice que PP y Ciudadanos podrían recuperar en las municipales algunas ciudades como Madrid, Cádiz, Zaragoza, etcétera, etcétera, en manos del populismo más barato. Y otra de Metroscopia en El País, donde habla del estancamiento del Partido Socialista, que no transmite ilusión a sus votantes. De hecho, los socialistas pierden 900.000 votos en favor de Ciudadanos, según esta encuesta. Lo cual efectivamente hará que más de uno tenga que reflexionar hoy en la sede de los grandes partidos.